de la participación de las mujeres en la sociedad mexicana y su lucha constante por la igualdad de género. En la sección Columna Violeta. Hoy es martes de Columna Violeta, un gusto saludar vía telefónica porque ya tenemos algunas semanas teniéndola también por acá en cabina, a Bianca Acuña, doctora en Ciencias Sociales e investigadora social. Muy buenos días, Bianca, ¿cómo estás? Buenos días, un gusto estar otra vez en la Columna Violeta. Otra vez en la Columna Violeta, hoy nos vas a platicar sobre la marcha por el 8M, este balance, este análisis, ¿no? A través de la historia de estos colectivos de mujeres que en muchas partes del país salen a marchar cada 8 de marzo. Así es, pues el 8M se ha convertido ya en un día simbólico que representa la lucha de las mujeres por la igualdad y el ejercicio pleno de derechos fundamentales, y bueno, también representa el camino que queda por recorrer para ejercer nuestra autonomía y vivir realmente una vida libre de violencias, ¿no? Yo creo que dos de las principales luchas que han sido nombradas en estas marchas, yo creo que en todo el país, han sido los feminicidios y por otro lado el acceso al aborto, entre otras que obviamente son igual de importantes, como el reconocimiento de las distintas formas de ser mujer en nuestra sociedad. Yo creo que eso es bien importante porque estamos como deshaciendo esta idea de una mujer homogeneizada, ¿no? Blanca, de clase media, heterosexual, y entonces estamos hablando de todas estas mujeres que a lo mejor no habían sido nombradas explícitamente en la historia, ¿no? Yo recuerdo marchas donde mujeres trabajadoras domésticas, es decir, que hacen otras profesiones, también son nombradas, también siguen saliendo en las luchas, por ejemplo, temas como las desigualdades laborales, el acoso callejero, entre otras que son igual de importantes. Y bueno, por otro lado, me gustaría mencionar que según el gobierno de la Ciudad de México, este año se registró la participación de aproximadamente 200,000 mujeres. El Universal hizo un recuento histórico de la cifra de mujeres que ha participado en las marchas desde el 2020, y bueno, se me hace bien importante y también bien simbólico mencionar que este número de mujeres ha aumentado año con año. En 2020 la participación fue de 80,000 mujeres, en 2021 debido a las restricciones del COVID se contabilizaron 20,000 mujeres, en 2022 75,000, 2023 90,000 y en 2024 180,000, y este año, como mencioné, 200,000 mujeres aproximadamente. En el caso de nuestro estado de Sonora, también se puede pensar que el movimiento de las mujeres ha ganado fuerza, pues se registraron marchas en lugares donde a lo mejor antes no habíamos escuchado. Están Navojoa, Ciudad Obregón, Guaymas, Hermosillo, Nogales, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado. Fueron las principales ciudades donde se escucharon, donde se vieron movilizaciones de mujeres, y bueno, las principales consignas han sido ni una menos y vivas nos queremos. Por otro lado, considero importante mencionar que la Observatoria Ciudadana Todas MX reveló que en Sonora entre enero del 2024 y febrero del 2025 se han catalogado 46 feminicidios. De estos, solamente 26 feminicidios han identificado al perpetrador, estos fueron cometidos principalmente por la pareja, un miembro de la familia o comunidad. También resalta esta colectiva feminista que en 2024 se registraron 17 casos de feminicidio con violencia de pareja, lo que supera el promedio anual de 11 casos que se registraron entre 2015 y 2023. Y bueno, también esta organización feminista recalca que es importante poner atención a lo que está pasando con el tratamiento de las denuncias de violencia de pareja, sobre todo las que tienen reincidencia, porque son las que menos se toman en cuenta. Creo yo que estos números todavía nos
Al final de cuentas, los feminicidios son solamente el pico de la violencia de género y hay otros tipos de violencia que o no llegan a las denuncias o los casos son desestimados. Y bueno, en términos más amplios, ¿por qué insistir en la lucha de mujeres? Yo creo que una reflexión que nos deja esta fecha es la justamente reiteración de las denuncias y bueno, ya sea por los testimonios directos de las víctimas o a través de los tendederos de denuncias que al final de cuentas han sido un medio para que las mujeres puedan expresar casos que debido a contextos de impunidad o la revictimización que se puede vivir en las instituciones del Estado, pues muchas mujeres encuentran solamente estos medios para expresar el dolor e indignación que han vivido ya sea en los casos de violencia o al tratar de denunciar de manera formal estas situaciones. Como sabemos, durante la concentración al final de la marcha, se puede escuchar los casos de mujeres cuyas denuncias a veces no procedieron por distintos motivos, pero al final de cuentas el trasfondo sigue siendo la falta de aplicación de protocolos con perspectiva de género y también en algunos casos la falta de sensibilización de las y los servidores públicos. También dentro de las denuncias que hacen las mujeres al final de la marcha, pues se habla de muchos casos de acoso y hostigamiento, ya sea escolar o laboral, y bueno, son casos que al final de cuentas pueden no proceder, entre comillas, por falta de pruebas, pero al final de cuentas también deja ver la falta de compromiso por reparar el daño a las víctimas y también por generar procesos legales que no revictimicen. Ujú. Bueno, ya como por otro lado y en términos como globales más amplios, se habla también que en algunos contextos ha habido retrocesos de los derechos de las mujeres y esto tiene que ver con el terreno que ha ganado la ultraderecha recientemente. Como ya hemos hablado en otros espacios, en Estados Unidos en menos de un año se eliminó la política de diversidad, equidad e inclusión que promovía la contratación de mujeres y minorías y que también derogó el derecho al aborto a nivel federal. En Argentina se eliminó el Ministerio de las Mujeres y también se está preparando una iniciativa de ley para derogar el feminicidio del Código Penal. En Afganistán los talibanes cerraron la única radio dirigida a las mujeres. En Hungría se considera la ideología de género como una forma de promover la igualdad, pero se considera propaganda, no se toma como un tema serio. También se habla abiertamente de discursos antigénero, antiderechos o antifeministas y también hemos visto, sobre todo el año pasado, creo que llamó mucho la atención en redes sociales el regreso de estos roles tradicionales de género como las tradwife o esposas tradicionales, las mujeres de alto valor, que también es otro término que se ha vuelto popular, ¿no? Estos discursos tradicionales del deber ser de las mujeres está tomando fuerza y buscando espacios para hacerse presentes y bueno, se pide a las mujeres una belleza hegemónica y esto volver a los roles tradicionales de género de las mujeres en el hogar, cocinando, bueno, ¿no? Por otra parte, Human Rights Watch reporta que también se han visto retrocesos al menos en 15 países de Latinoamérica, donde el acceso a la educación sexual y anticonceptivos es limitado y bueno, hay historiadoras como Susan Faludi que documentó que en los años 90 también se registró un retroceso económico, político y social contra el feminismo, que después de los avances que tuvo en los años 70, como la planificación familiar, el acceso a la educación universitaria, el divorcio, trabajar o incluso tener una cuenta bancaria, pues bueno, es un poco como similar, ¿no? Pudiera verse también como un retroceso en esta época, en el 2025, después de algunas luchas ganadas históricamente, ¿no? Yo creo que la lucha de las mujeres sigue vigente hasta nuestros días. Por un lado se ven estos discursos
eh, que marcan retrocesos, pero también avances importantes, como el hecho de que cada año más mujeres se apropian de este día, se apropian de las calles y termina siendo un día para reivindicar la lucha de los derechos históricos de las mujeres. Ujú, así es, exactamente. Interesante todo lo que nos compartes, Bianca. Yo nada más por último te preguntaría si se ha modificado la percepción social que se tiene de estas marchas y de quienes salen a marchar. Yo creo que ese es un tema bien importante y creo que es bien importante también mencionar la responsabilidad que tienen los medios de comunicación al difundir la información de las marchas, porque al final de cuentas también influye en la percepción que tienen las personas sobre lo que vemos, ¿no? A veces la atención se centra en las pintas, en cuestiones como las rayas, ¿no? Los desastres que puede haber, pero al final de cuentas esos actos son de grupos pequeños y no se y los medios de comunicación a veces no cubren otras cosas, como por ejemplo hubo ahí datos de los padres, de los familiares de desaparecidas que estuvieron en las marchas, personas adultas mayores que también acompañaron a sus hijas o familiares a la marcha, o todas estas denuncias masivas de las mujeres al final de la marcha que al no encontrar justicia en los espacios donde debería de darse, como las fiscalías, etcétera, encuentran en el micrófono abierto el lugar para expresarse, ¿no? Al final de cuentas. Y yo creo que si hubiera un poco quizás de equilibrio en la información que se muestra, la percepción social también fuera distinta, porque todavía hay puntos de vista polarizados sobre lo que ocurre en las marchas, ¿no? Pero yo creo que todavía quedan a deber, me atrevería a decir yo que muchos medios de comunicación quedan a deber en la cobertura que hacen de las marchas, pero también creo que responde a que a veces las mismas personas que sacan estas notas necesitan sensibilizarse para hacer periodismo con perspectiva de género, ¿no? Para sacar notas con perspectiva de género y hacer justicia, quisiera decirlo de alguna manera, sobre todo lo que ocurre en estas movilizaciones. Pues muy interesante, sin duda, y te agradecemos, Bianca, como siempre, esta colaboración alternada en la sección Columna Violeta. Muchísimas gracias, un saludo, que tengas una excelente semana. Un saludote y nos escuchamos pronto. Claro que sí, ahí está, es Bianca